Como todos ustedes conocen, pues se trata de un catedrático de muy alto nivel, de gran renombre y que ha aportado para el debate de la ciencia jurídica a través de múltiples espacios, a través de múltiples iniciativas y adicionalmente pues moviendo siempre las aulas para la discusión sobre grandes temas del derecho. Es un honor, pues un gusto, profesor Boaventura de Sousa, recibirlo acá en esta también su casa de estudios. Hoy pues tendremos la intervención del profesor sobre epistemologías del sur y la utopía. Y en la noche pues la universidad se vestirá de gala para entregarle reconocimiento como profesor honorario de esta casa de estudios al profesor Boaventura de Sousa Santos. Así que todos quedan pues cordialmente invitados a acompañarnos. El acto será en este mismo salón, en este mismo espacio. Es un acto académico muy solemne que solemos organizar únicamente cuando hay personajes de la talla del profesor Boaventura que ahora nos visita pues, en esta ocasión. Así que no alargo más este saludo inicial, esta apertura de este encuentro y paso pues el uso de la palabra a nuestro colega del área de Derecho, Ramiro Ávila, a quien también pues aprovecho para agradecer por todas las gestiones que ha hecho para efectos de ir concretando esta importante participación del día de hoy del profesor que nos visita. Así que Ramiro, por favor, tengo la bondad de presentarlo pues, a nuestro invitado y luego de pasar el uso de la palabra para su intervención. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. La verdad yo quiero agradecer al profesor Santos por haberse dado este tiempo en la agenda. Él tiene una agenda muy cargada y la agenda en general está relacionada con diálogos con los movimientos sociales. Ha venido aquí a un taller para desarrollar su proyecto sobre la Universidad de los Movimientos Sociales, que ya tuvo lugar este fin de semana, ha tenido reuniones con varios movimientos sociales. Y yo agradezco por haberse dado este tiempo de dedicarnos acá a la Universidad de Mina en estas dos charlas que vamos a tener. El día de hoy es sobre las epistemologías del sur y la utopía, que quizás es uno de sus libros más interesantes. Incluso acaba de publicar un libro en inglés que es sobre la epistemología del sur y también el epistemicidio, y que es un libro además que lo hemos estudiado en varias clases de aquí en la universidad. Entonces para nosotros sí es un honor el poder escucharle. Entonces por la mañana vamos a tener esta charla, por la tarde vamos a tener una charla relacionada con la universidad del siglo XXI, en donde también le vamos a designar como profesor honorario. Yo no quiero presentarle más porque creo que es absolutamente conocido por todos y por todos nosotros. Solo agradecer y decirle que está en su casa. Buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Ramiro, por la presentación amable. Es un gusto volver aquí a la Andina. He estado en otras ocasiones, hace bastantes años. Recién aquí estuvo, pero en otra capacidad. Y hoy vamos, realmente la charla de hoy se articula quizás con la charla de la tarde sobre la universidad, que es quizás un tema de gran actualidad en este país hoy, pero en esta charla les voy a hablar de lo que vengo trabajando sobre epistemologías del sur y también la utopía. Y en este momento estoy dirigiendo un proyecto muy grande en Europa, a partir de Portugal, que es mi país, financiado por la European Research Council, que se llama ALICE. Ustedes pueden ir a la página de www.alice y ahí ven. ALICE no es acrónimo, es Alice en el País Las Maravillas. Y el objetivo del proyecto es de alguna manera intentar ver el mundo con otros ojos. A mí me impacta mucho que nuestro mundo sigue desperdiciando mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho talento, y lo está haciendo cada vez más. Mismo cuando se habla de sociología, de sociedad de conocimiento, sabemos que muchas veces contiene en sí mismo una sociedad de desconocimientos. Y por eso hay que hacer un ejercicio epistemológico sobre estas cuestiones. Y este proyecto está basado en dos ideas centrales. Es que el norte global, entendiendo por tal Europa y Norteamérica, agotó su capacidad de enseñar al mundo. Durante 5 siglos, con
entre el colonialismo y el capitalismo, las ideas de ciencias sociales sobre todo, salieron en gran medida de esta parte del mundo, que es una pequeña parte del mundo, y que no fue solamente la fuerza de las ideas, fue la idea de la fuerza, que era el colonialismo, por supuesto, que trasplantó todo este conocimiento con diferentes nuances y modificaciones a todo el mundo. Y en ese gran paradigma epistemológico de conocimiento, se hace claro que ese norte es la solución y ese el sur es el problema. Entonces todas las ciencias son organizadas en esta medida. El norte tiene las soluciones, el sur tiene los problemas. Y el norte solidariamente puede ayudar a resolver los problemas. Esto es en líneas generales un poco lo que ha pasado durante este siglo. Pero hay un sentimiento, y hay un sentimiento de agotamiento en todo este paradigma que parece que no es eficaz, que ya no tiene capacidad de transformarse, de innovar, de traer nuevas ideas, y eso se refleja de una manera muy directa en los problemas que Europa hoy enfrenta. Imagínense, si el norte es la solución para los problemas del mundo, ¿por qué Europa, algunos países de Europa, mi país, España, Italia, y Grecia, están con problemas que no saben resolver? Gran parte de mis estudiantes de doctorado en Coimbra son extranjeros, y muchos de ellos son de este continente, y muchas veces me dicen, profesor, ¿por qué que Europa ahora está sobre la tutela del Fondo Monetario Internacional y no sabe resolver este problema cuando nosotros resolvemos eso tiempos atrás y buscamos soluciones autónomas? Soluciones interesantes, costosas, por supuesto, pero que fueran, digamos, alternativas a este gran paradigma. Porque ahora Europa parece que no sabe resolver los problemas que estaba intentando resolver en todo el mundo y ahora cuando está en su casa no sabe resolver. Y entonces escría la sospecha que quizás este conocimiento que supuestamente estaba para resolver los problemas del mundo, de hecho no estaba. No estaba para resolver los problemas del mundo, estaba para garantizar, de alguna manera, el dominio del mundo por parte del capitalismo del norte global. Y que en este momento, en un periodo de crisis de este sistema capitalista global, que sabemos que son los periodos en que el capitalismo financiero domina, como es ahora claramente el caso, estos sistemas de conocimiento pierden su eficacia. Entonces hay una casi paralisía, digamos, y al mismo tiempo una incapacidad de radicalismo. Eso es lo que me molesta más. Cuando yo hablaba con colegas en 1677, Spinoza, un grande filósofo, estaba para morir, un hombre de 40 y pocos años, lleno de silicón en los pulmones, porque Spinoza para trabajar, para vivir su vida y ganar su vida, tenía que hacer lentes para las gafas, ¿no? Y se llenaba de silicón en los pulmones. Alrededor de su casa, que era una casa donde vivía un pobre carpintero, estaban muchos espiones de las autoridades de los Países Bajos, que los llamamos ahora, y de otros países de Europa. Y básicamente lo que estaban intentando de saber era si al morirse Spinoza iba a llamar el confesor. Porque Spinoza, según su entendimiento, era un sacrílego, blasfemo, porque toda su vida había dicho que no hay Dios, no hay Dios. De hecho, Spinoza no decía que no hay Dios, lo que decía era que Dios está en todas partes. Y eso se dio origen a un pensamiento que se llamó panteísta, que de hecho Spinoza no profesaba, pero fue su tradición. Pero era una concepción de ver Dios como la natura natural, o sea, una natura activa, viviente, que cría la unidad del mundo. Esto era
extremadamente blasfemo, porque el Dios era personal, era un Dios personal, contradictorio, por supuesto, porque es personal, trinitario, pero es una contradicción de la fe. Y querían saber si este hombre, al final de su vida, abandonaba su fraude, su blasfema, y se reunía a la iglesia como un hombre inteligente que era. Porque todos los hombres inteligentes deberían creer que existe un Dios personal. ¿Por qué esto? Claro que no hubo confesor, y los espiones se fueron a decir a sus representantes, a sus señores, directores, que realmente no habían visto el confesor. O sea, Spinoza no abandonó sus ideas cuando estaba para morir. ¿Pero por qué espiones alrededor de su casa de un hombre que vivía en un pueblito? Porque las ideas eran peligrosas. Las ideas de Spinoza eran radicales en ese tiempo. Eran muy peligrosas. Y nosotros estamos en un tiempo donde es casi imposible crear ideas peligrosas. Porque, no solamente porque producimos ideas peligrosas en instituciones que no son peligrosas, las universidades. Todas las grandes ideas peligrosas del mundo nacieron fuera de la universidad. Eso no debe hacer pensar a nosotros que somos universitarios. Pero hay otras condiciones de nuestro tiempo que llevan a que realmente se quedó cada vez más imposible por el control del Estado que tiene hoy también sobre el conocimiento, los medios de comunicación social, por toda la industria de producción de libros y de ahora digital, que de alguna manera trivializa la periculosidad de las ideas de una manera fácil. Entonces la única manera de reactivar este radicalismo es de encarnar de nuevo el conocimiento en las prácticas sociales. Y ahí hay un obstáculo enorme, porque nuestras universidades tampoco están encarnadas en los movimientos sociales. El conocimiento moderno es un conocimiento separado. Es un conocimiento separado de una práctica. Es una práctica de conocimiento que rehúsa otras prácticas para poder ser una práctica pura. Y eso es el problema que enfrentamos hoy. Es de saber cómo podemos quizás mantener el pensamiento libre, crítico, independiente y peligroso para las autoridades. Peligroso para las estructuras de poder. Porque el pensamiento, el conocimiento, siempre se pensó, y por la tarde lo voy a mirar un poco más, las instituciones universitarias desde su origen, fue esa capacidad de ese pensamiento libre. Entonces, la primera idea es esta, es que realmente me parece que este pensamiento científico, sobre todo las ciencias sociales del norte, no tiene nada a enseñar al mundo hoy. Yo realmente, como ustedes aún saben, paso parte del tiempo, parte del año en una universidad americana, norteamericana, Universidad de Madison, Wisconsin. Bueno, sabemos muy bien que todas las innovaciones teóricas de la sociología y de las ciencias sociales hoy en día vienen de los estudiantes que vienen del sur. Él trae las ideas nuevas, los profesores las procesan, las transforman y después salen, publican en las revistas indexadas. Claro que no es nuevo esto. La teoría de la dependencia, que algunos de ustedes saben lo que es, la idea de que los países del sur eran subdesarrollados por el desarrollo del norte. El desarrollo del norte que producía el subdesarrollo del sur. Estas teorías fueron creadas en América Latina, pero hoy mucha gente piensa que son teorías de los científicos norteamericanos, algunos de ellos muy amigos míos, y por los cuales tengo gran respeto. Por eso hay una pérdida de innovación que a mi juicio está muy conectada con esa desconexión con los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la riqueza de la sociedad, que cada vez más corre el riesgo de ser intimidada
y de ser, digamos, de una manera paralizada, neutralizada. Y nosotros como científicos tenemos la responsabilidad de denunciar eso y obviamente intentar modificar eso, ¿no? La segunda idea del proyecto es que este norte global, estas epistemologías globales del norte, además que no tienen nada que enseñar, tampoco pueden aprender. ¿Por qué? Por sus prejuicios coloniales. Hay un prejuicio colonial muy grande todavía hoy en Europa y en Norteamérica, de que realmente el conocimiento que se produce en el sur, y muchas veces conocimiento científico, social, derecho, lo que sea, tiene dos características para ser descredibilizado. Una de dos, o lo que están haciendo en América Latina, o en África, o en Asia, nosotros ya lo hicimos, no es novedad, o si no lo hicimos, es irrelevante. Y entonces, no hay un interés en aprender con estas experiencias del mundo que cada vez parecen más capaces de poder ayudar a transformar el mundo de una manera más emancipatoria y de liberación. Entonces, ustedes pueden preguntarse cómo es posible que el European Research Council te apruebe un proyecto con esas ideas. No sé. Cuando lo presenté, porque es una advanced grant, es una grant muy larga, que se da cuando hay un currículo que justifique, como dicen, me preguntaron para presentar un proyecto que me gustaba hacer. Y este era un proyecto que me gustaría hacer. Pero nunca pensé que pudiera ser financiado. Estamos trabajando y Ecuador, realmente lo que estoy en este proceso, es que estamos intentando de ver qué tipo de enseñanzas, que no son solamente desde el sur para el norte, pero cómo es posible haber enseñanzas recíprocas entre el norte y el sur, quizás, pero horizontales, no coloniales. Este es el reto. Y después de tantos siglos de dominación, es un reto muy difícil y obviamente tiene que ser un proceso histórico. Este es un embrión lo que estamos haciendo, con algunas personas, más de 20 personas, a mi lado está una de que está colaborando conmigo en este proyecto, y que estamos trabajando e intentar de ver cómo se puede realmente reinventar el conocimiento de una manera que reencante al mundo para su transformación. Esto para usar la expresión de Weber. Y ese sur global son países, pero como vão ver epistemológicamente no son países, son perspectivas. Porque los países que habemos escogidos es India, Sudáfrica, Mozambique, Brasil, Bolivia y Ecuador. Por razones que después podemos discutir, porque razones de estos países y no otros, quizás por mi sentimiento, porque me gustan estos países, me gusta la gente, porque he estado aquí muchas veces. No tiene que ser una cosa muy científica. Pero son países que de alguna manera me han ayudado a ampliar mi espacio de la vida, mis experiencias, mi riqueza personal como ciudadano y como científico social. Y entonces estamos en un proceso con más de 20 personas que están en el grupo, digamos, más duro, y después más de una centena de personas que están por ahí trabajando en varias áreas del conocimiento. Y si ustedes van a la página, pueden ir a la página www.alice.uc, que es la Universidad CES, que es Centro de Estudio Social, .uc, que es Universidad Coimbra.pt, Portugal. Y pueden ver lo que estamos haciendo. Y van a ver que estamos haciendo cosas novedosas en el sentido de que ni estamos siquiera trabajando solamente con textos, estamos trabajando de muchas otras maneras con otras metodologías. Entonces, esto para introducir un poco lo que les quería decir hoy, porque este trabajo está basado en lo que he llamado las epistemologías del sur. ¿Y qué son las epistemologías del sur? Básicamente son prácticas de conocimiento y de validación de conocimiento a partir de las perspectivas de los pueblos, las gentes que han sufrido sistemáticamente
las opresiones, discriminaciones, explotaciones del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Entonces, es un conjunto de prácticas de conocimiento a partir de la lucha de resistencia. Y por eso una epistemología que busca validar conocimientos nacidos en la lucha. Y que de partida es un conocimiento muy difícil de encontrar o de trabajar, porque nosotros sabemos que vivimos en universidades que realmente lo que enseñan es el conocimiento de los vencedores. Raramente enseñamos el conocimiento de los vencidos. Ese se queda muy fuera. Los africanos tienen un proverbio muy rico que dice que durante mucho tiempo la historia de África fue escrita por el cazador. Es tiempo de escribirla por el leopardo, o sea, a partir de las víctimas de África. Entonces, no es fácil buscar estas epistemologías, pero este me parece ser el reto al inicio del siglo XXI donde deberemos caminar. Por eso, conocimiento de resistencia, digamos. ¿Qué es el sur aquí? El sur no es un sur geográfico. De esta perspectiva, Australia es norte, Haití es sur. El sur es geopolítico. Dentro del sur geográfico, hacia el norte, las élites del sur son muchas veces las más caricaturales en la defensa de las epistemologías del norte. Entonces, es un sur geopolítico que tenemos que buscar. ¿Y por qué las epistemologías del norte? Del sur. Porque hay epistemologías del norte. De hecho, las epistemologías del sur deberían desaparecer, se destinan a desaparecer. Cuando desaparezcan las epistemologías del norte. Este es un trabajo epistemológico de resistencia, digamos, a un paradigma dominante de conocimiento que tiene esta característica, es que no permite a gran parte de la población del mundo representar el mundo como suyo. Ustedes imaginan estar en muchos países y ver las categorías que dominan las definiciones de países. África es subdesarrollada. ¿Cómo puedo yo, africano, representar mi África como mía? Si el concepto que me es aplicable es un concepto que me pone en el lado histórico, en el lado errado de la historia, como subdesarrollado, como algo ajeno. Si yo no puedo representar el mundo como propio, tampoco lo puedo transformar como propio. Y ustedes ven que muchas veces los conceptos que dominan sobre lo que son los países y los conceptos que se asocian a los países. Viene África de inmediato subdesarrollo, ayuda humanitaria. Viene América Latina de inmediato recursos naturales. Son maneras ajenas de representar el propio. Y si nosotros no representamos nuestro propio país y nuestras propias condiciones como nuestras, tampoco podemos transformar de una manera emancipatoria nuestra realidad. Entonces, tendremos que empezar por conocer lo que son las epistemologías del norte, para ver dónde estamos intentando de buscar una alternativa. Básicamente es un paradigma de ciencia, un paradigma de conocimiento que nace en el siglo XVII, que tiene una lucha enorme con dos otros tipos de conocimiento en ese entonces, la filosofía y la teología, y que va dominando hasta transformarse en el único conocimiento riguroso, el único conocimiento válido, que es el conocimiento científico. Y este conocimiento está basado en condiciones, por supuesto, culturales, por supuesto, y epistemológicos que son hoy reconocidos y que voy a enumerar solamente muy rápidamente algunos de ellos. El primero es la concepción de la verdad como representación de la realidad. O sea, la ciencia representa, de hecho, la realidad, porque es el conocimiento que busca la verdad
que la verdad es la representación del real. Hay una distinción total en sujeto y objeto. Esto, que puede parecer obvio en las ciencias naturales, se aplica también a las ciencias sociales. Y por eso uno no puede ser objetivo si no es neutro. Hay una confusión de inmediato entre conceptos de objetividad y conceptos de neutralidad social, por ejemplo. En tercer lugar, la naturaleza está totalmente separada en la concepción cartesiana de la sociedad. Es una res extensa, no tiene la dignidad de la creación divina que Aristóteles le había dado y todos los cristianismos lo cristianizó de esta forma. En cuarto lugar, el rigor se determina por leyes. Un conocimiento riguroso es un conocimiento que busca producir leyes. Leyes que son regularidades y que de hecho estas leyes van a ser tan influentes que cuando el derecho emerge, esto lo vemos mismo con Jean Baptiste Vico, la idea es que la ley del derecho debe ser como la ley de la naturaleza, la ley de la ciencia, la ley científica. En cuarto lugar, la idea de tiempo lineal. Es muy importante que este conocimiento se base en la idea de que la historia tiene sentido y dirección y que hay un tiempo lineal y que mismo si nosotros no encontramos la verdad, estamos buscando la verdad. Y la búsqueda de la verdad es un progreso y por eso todo el conocimiento del pasado es obsoleto, es un conocimiento que no es válido porque fue invalidado por el nuevo conocimiento. En sexto lugar, tiene una concepción de una razón que es la razón eficaz de Aristóteles, o sea, es una razón instrumental. No hay que buscar el sentido del mundo, hay que transformarlo. O sea, es una razón muy activa en el sentido de transformación del mundo. No hay tanto que comprenderlo, hay que transformarlo. El sentido último de la vida y del mundo no cabe en la ciencia. Y la ciencia tiene esta característica. Trata los problemas que ella propia define como problemas científicos. Entonces, todo lo que se queda por de fuera, lo que no puede ser identificado como problema científico, no es relevante. La felicidad, por ejemplo. Si no es posible definir científicamente la felicidad como problema científico, tampoco la ciencia tiene que preocuparse con la felicidad. Por último, es fundamental que este paradigma exige una separación total de las otras prácticas de conocimiento de la vida. Gran parte de la población del mundo, nosotros conducimos nuestra vida por conocimientos que no son científicos. Son conocimientos empíricos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestras historias, de nuestros pueblos, de nuestros movimientos, de organizaciones. Esos son conocimientos incorporados, pero el conocimiento científico es desencarnado, es desincorporado de todo eso para poder ser rigurosa y objetiva. Bien, este paradigma de ciencia, estas son las líneas generales, así como puede imaginar, a lo largo de varios siglos, tuvo críticas internas inmensas. Y una de que a mí me molesta bastante cuando se critica este modelo es de pensar que él es monolítico. No es monolítico. Es internamente muy diverso. Y la modernidad occidental que estuvo por detrás de este paradigma, ella misma fue muy diversa y fue internamente muy contestada. Y hubo muchas alternativas que existieran, pero que fueron neutralizadas, descredibilizadas, porque no estaban de acuerdo con el modelo dominante de la ciencia y del conocimiento, del proyecto de la modernidad occidental en ese entonces. Entonces hay todo un proceso de crítica que es muy vasto, que es muy rico y que nosotros podríamos realmente imaginar como muy fuerte. Él empieza muy temprano. Por ejemplo,
toda esta idea, que no es de hecho solamente de las ciencias, también de todo el conocimiento, toda la idea, esta idea de que hablaba de Pascal, por ejemplo, de Spinoza, por ejemplo, que es una idea que va a ser una idea completamente descredibilizada, porque Dios es personal, es un Dios solo, y la Iglesia Católica o la protestante lo quieren como tal. Obviamente que hubo mucha gente en ese entonces que discutía mucho esta cuestión en el momento que empezaba el colonialismo. Siglo XV, siglo XVI, empezaba el colonialismo y por eso también los misioneros. Y por eso todos los autores, todas las teorías que en Europa, en este paradigma, eran heterodoxas, digamos, en relación a esta ortodoxia de un Dios personal, o de la prueba racional, o de la prueba de la fe de un Dios personal, fueron descredibilizadas. Por ejemplo, Pascal es el mejor ejemplo. Este hombre también murió nuevo, muy joven y loco, porque no supo vivir la angustia de no poder demostrar racionalmente que Dios existía. Porque decía, si yo soy contingente, ¿cómo puedo justificar racionalmente lo absoluto? Si yo soy finito, ¿cómo puedo demostrar que el infinito existe? Yo nunca puedo demostrar. Lo que puedo hacer es hacer una apuesta, la famosa apuesta de Pascal. Vamos a apostar que Dios existe. Y si de hecho existe, voy a ser virtuoso toda mi vida. Y voy, porque soy temeroso de Dios, y por eso voy conduciendo una buena vida. Si al final Dios no existe, por lo menos tuve una vida virtuosa. Si yo apuesto en la idea de que Dios no existe, voy a entrar en todos los vicios, en todos los pecados, en todo eso. Y al final, si Dios existe, será una condena. Entonces Pascal dice muy claramente, no me voy a apostar que Dios existe. Imagínense ustedes, los misioneros, llegaron aquí a América Latina con las teorías de Pascal y decir a los indígenas o a los nativos de África, mire, yo no puedo demostrar que Dios existe, vamos a apostar. Ustedes apuestan de una manera o de otra. Era absolutamente imposible. Esto no era una verdad que pudiera ser eficaz. ¿Cómo tú puedes vivir del Occidente con toda la verdad y empiezas por decir que no tienes conocimiento de lo que vas a enseñar? Y esta es casi una metáfora de todo lo que pasó después. Evitar la apuesta y transformar la apuesta en una verdad que quizás no es verdadera. Por eso, este modelo que vigoró durante tanto tiempo, siempre con la idea de que el norte tiene las soluciones y el sur son los problemas, vamos a ver eso muy bien en las ciencias sociales. El sur es la región del mundo donde vienen las enfermedades peligrosas, donde vienen los acontecimientos extremos, donde vienen formas de sociabilidad primitivas y salvajes. O sea, es toda una manera de ver anclada en esta, digamos, jerarquía del norte y del sur epistemológico, digamos así. Y por eso, las críticas internas de la ciencia fueron muy fuertes durante todo el siglo XIX ya, y en el siglo XX y ahora hay críticas internas de todo este paradigma. Una de las más interesantes han sido las epistemologías feministas. Las feministas han producido un trabajo mental de crítica de todo el conocimiento occidental por ser realmente un conocimiento que es machista, y han hecho trabajos fabulosos para mostrar que lo que pasó como una teoría científica exacta era realmente una perspectiva masculina de la realidad. Por ejemplo, el trabajo sobre los orígenes de las especies de Darwin, por ejemplo. Trabajo muy interesante de epistemología. Por otro lado, la física cuántica, por supuesto, las teorías de la complejidad, por supuesto. Todas estas teorías constructivistas de la verdad científica, o sea, la verdad no representa la realidad. La verdad científica, el conocimiento científico es una construcción sobre la realidad. Una construcción controlada, por supuesto, por métodos
teoría, pero son construcción. Pero todo esto, a mi juicio, no ha logrado integrar muchas de estas tendencias centrífugas de la modernidad occidental. Imagínense usted un gran poeta del siglo XVIII de Alemania, Goethe, que tuvo una teoría nueva, totalmente distinta de la teoría que dominaba entonces sobre la naturaleza. Es importante hoy, cuando se habla de derecho de la naturaleza aquí en Ecuador, revisitar esa concepción. Goethe fue totalmente descredibilizado, ridicularizado, se hicieron caricaturas en los periódicos de ese entonces, porque tenía una idea distinta de la idea dominante. O sea, hubo un grande, digamos, autoritarismo en controlar las alternativas, para que un pensamiento dominante fuera el pensamiento que seguía una línea y no otra. Claro que son críticas epistemológicas, o sea, dentro de criticar mismo la producción del conocimiento, pero hubo también críticas sociológicas, y esas son las en que hoy también he apostado bastante en mis trabajos, que es mostrar que sobre todo las ciencias sociales son dominadas por una línea abismal que invisibilizó todo el mundo colonial y que construyó teorías universales a partir de las experiencias de las sociedades metropolitanas, que como ustedes saben son muy pocas. Y que todas esas teorías se transformaron en teorías universales a pesar de desconocer totalmente el otro lado de la línea, que se quedó invisible. Así, toda la teoría social del siglo XIX es basada en la idea de que hay una tensión en la modernidad occidental entre regulación social y emancipación. Eso es muy claro en Durkheim, en Weber, en Marx, todo eso, ¿no? Pero esta tensión entre regulación y emancipación, que va a ser, de hecho, la dominante de todo el conocimiento, porque va a crear la universalidad de las teorías, oculta el hecho que del otro lado de la línea, en las colonias, la tensión no era entre regulación y emancipación, era entre apropiación y violencia. Porque en las colonias no había emancipación posible, dentro del marco. Por eso había, al contrario, había apropiación y violencia. Vamos a apropiar con qué violencia, porque si la violencia es demasiada, podemos, por ejemplo, los esclavos. Y como vamos a apropiarnos de su fuerza de trabajo, los violentamos totalmente. Es otra lógica, pero esta lógica va a quedarse totalmente invisible, porque vamos a transformar este lado de la línea, que son las ciudades metropolitanas, en todo lo que es lo relevante y lo universal. Y por eso, esta crítica sociológica hoy es una crítica que tiene más validez en un momento en que países del sur, movimientos sociales, están emergiendo con otras concepciones de conocimiento. O sea, hoy las epistemologías, estas concepciones, están un poco en crisis, no solamente por la base, digamos, teórica y epistemológica, sino también por una parte sociológica que está emergiendo de condiciones que no son solamente, como digo, de epistemología, que son condiciones del mundo. El mundo del norte se está quedando cada vez más pequeño y el sur global se está ampliando cada vez más. Europa es cada vez más pequeña. Norteamérica, con su crisis económica, también. El capitalismo crea una gran dinámica fuera de los centros del norte global. Y eso no es simplemente una iniciativa del capitalismo, son los movimientos sociales, las organizaciones, las emergencias de todas las vastas religiones del mundo que fueron sujetas al colonialismo europeo y que de repente emergen con nuevas concepciones, con nuevas cosmovisiones, con nuevas reivindicaciones. Por ejemplo, China, que podemos y debemos criticar mucho de su política internacional, hoy sabe que tiene una ciencia milenar mucho anterior a la ciencia
eurocéntrica moderna. Muchas de las invenciones que nosotros tomamos como siendo invenciones y tecnologías que fueron creadas en el occidente, de hecho, fueron creadas en China, miles de años antes. Sabemos que muchos de nuestros conceptos no fueron originarios de la ciencia occidental, porque se queda más claro ahora por la emergencia de toda esta realidad. Por ejemplo, ¿quién inventó el cero? El cero, la matemática. No es una invención occidental, es una invención hindú, es de India. Y de hecho, en el siglo III, imagínense que en el siglo III los comerciantes de Italia tenían todavía muchos problemas con el cero. ¿Por qué? Porque el cero no vale nada. Pero a la derecha de un otro número aumenta mucho ese número. Un cero son 10. Con 2 ceros son 100. ¿Cómo es que un valor que es nulo, junto con otro, al lado de otro, aumenta su valor también? Eran problemas que se discutían en ese entonces, que hoy para nosotros no tienen ninguna validez. Pero que nacieron porque son de las culturas otras que entraron acá y que trajeron, sobre todo el mundo árabe, que fue lo que tradujo mucha de la tradición de todos estos pueblos. ¿Quién descubrió América Latina? Los portugueses o los españoles, muy dudoso. Tenemos mapas del siglo XII chinos que están en el Vaticano, que se consultan, donde hay un mapeo de la América Latina. O sea, estuvieron acá, pero no para dominar. Llegaron, estuvieron y se fueron. Y a toda una historia quizás polémica, pero han descubierto, por ejemplo, restos de los barcos chinos en la costa de Chile. Todo esto cuestiona una verdad occidental que nos parece extraña y quizás, obviamente, no mucho verdadera. Pero vamos a la teoría de Kepler, Copérnico, el heliocentrismo. También quizás podemos ver que estas teorías fueron desarrolladas mucho antes y que constan de textos en sánscrito. Y es una curiosidad porque Tycho Brahe, algunos que aquí saben alguna cosa de astronomía, que fue uno de los grandes precursores de este modelo, nunca facultó todos los documentos en que se basaba para sus teorías. Se decía que no lo hacía por miedo de la Inquisición. Hoy se piensa que no lo hacía porque algunos de estos textos venían del sánscrito traducidos por los árabes. Y fue ahí que surgieron muchas las ideas. Usted empecé esta charla con ustedes hablando que las innovaciones vienen del sur. Y estoy regresando siglos y siglos atrás, donde de alguna manera eso existió. No estoy diciendo que el norte, al contrario, no tuvo una contribución muy fuerte. Lo que está errado es pensar que el norte es la única contribución del progreso científico. Eso hay que ser claro. Yo no contesto todas las victorias. No soy, de ninguna manera, un primitivista, digamos. Yo soy un científico social, entrenado en el norte. Entonces no voy en contra de toda esa predicción. Lo que está errado es concebirla como la sola, rigurosa, sin reconocer otros conocimientos. Y además, con una hostilidad total a todo en lo que en el pasado tuvo una influencia fuerte en su construcción. O sea, hay un corte. El pensamiento nortecéntrico tiene un corte. Por ejemplo, la filosofía griega. Podemos casi datar en 1845, por ahí, que de repente la filosofía griega es la base de toda la cultura occidental. Y se olvida que los griegos eran mucho más oscuros, mucho más negros que nosotros imaginamos en las historias. Porque venían de la extranjería, porque venían del Medio Oriente, porque la influencia de Persia. O sea, mucho conocimiento que se fue
criando, y que en ese entonces era así, Asia Menor. En uno de mis libros hablo mucho de Rusia y de Samosata. Toda esta gente vivía en un entorno muy creativo del mundo, que es el norte de África y el Medio Oriente. Pero repentinamente, para construir la hegemonía del mundo occidental, ustedes ven, 1800, mediados del siglo XIX, y las reuniones de Berlín que dividieron África. O sea, la entrada del colonialismo fuerte, industrial, al final del siglo XIX, 1885. Entonces, la idea de la novedad del norte está conectada con el colonialismo del norte. Y la supremacía viene de esta idea de que no hay nada para poder buscar de otras culturas. Y de ahí se creó todo un sentido común que nosotros no debemos aceptar, no para despreciar de modo ninguno lo que se ha hecho, por ejemplo, en las grandes universidades modernas. Por la tarde hablo un poquito más de eso, pero las que son la Universidad de Bolonia, por ejemplo, del inicio del siglo XII. Lo que es errado es pensar que esta universidad es la primera. Esta idea de la primacía, de ser los primeros, está errada. Porque quizás las primeras universidades son la Universidad de Timbuktu, en Mali. Esa que es la gran universidad del siglo IX. Es la Universidad de Al-Azhar, en Cairo. ¿Por qué todas estas universidades desaparecieron de nuestro campo cuando hablamos de universidad? Entonces ustedes ven que nosotros cuando miramos las ciencias sociales, podemos mirar que hay necesidad de descolonizarlas, en el sentido de que ellos nos deben ayudar a representar el mundo como nuestro en varias partes del mundo. Y ellos no lo hacen hoy en día. Si yo estoy enseñando, como lo he enseñado por décadas, en Portugal o en Inglaterra o en España, sobre los fundadores de la sociología, y hablo de Max Weber, de Durkheim y de Karl Marx, yo estoy representando mi mundo europeo como propio. Fueron europeos que crearon estas teorías para resolver los problemas de los europeos del siglo XIX. O sea, estoy representando el mundo como propio. Imagínense usted que estoy enseñando estas mismas materias en Bangladesh o en India, no voy a mencionar Ecuador, pero en cualquier parte del mundo. Extraño, todos los fundadores no tienen nada a ver con mi sociedad, ni sabía que existía. Para ellos eran todos colonias. No tenían ninguna idea de lo que pasaba por aquí. Si estoy dictando estas clases en Marruecos, yo tengo la única manera de poder resolver este problema es de saber dónde están los fundadores nuestros. Y si estoy en Marruecos, el gran fundador de las ciencias sociales no es ninguno de estos, es Ibn Khaldun, que nació en 1322 en Túnez. Uno de los grandes teóricos, sociólogos, economistas, filósofos del mundo, que se quedó perdido porque estaba del otro lado de la historia. Y hoy si ustedes leen Muqaddima, que es prolegómena de una historia universal, es un libro notable. Una socióloga, una colega mía de Marruecos, descubrió, yo pienso que descubrió, que la teoría de la solidaridad orgánica de Durkheim, algunos de sociología que saben lo que es, está muy basada en Ibn Khaldun, sin mencionar. Y esto fue también siempre el extractivismo de la ciencia social. Extraer conocimientos de todo lado y después transformarlos en conocimiento articulado y válido. Entonces, yo ahí para representar la sociología o la ciencia social conmigo tengo que traer Ibn Khaldun. Y el gran problema es que el Ibn Khaldun es descubierto solamente en el siglo XIX.
Y ahí el problema grande es saber, pero en un periodo que ya estamos en las disciplinas, sociología, economía, antropología, etc., todo eso. El problema es saber quién es esto. ¿Es sociólogo? No, es economista, no trata de sociología. Es historiador, es filósofo. Una gran confusión para saber lo que es Ibn Khaldun. Pero tenemos la misma dificultad para identificar quién es Aristóteles. Aristóteles no ha escrito tratados de economía, no ha escrito constituciones, 22 constituciones. No es un politólogo, no ha escrito libros de política. Pero Aristóteles fue descubierto antes de las disciplinas y por eso es el filósofo, uno de los problemas de clasificación de Aristóteles. O sea, todo esto muestra que nada es natural, objetivo, digamos, esta naturalización de la historia de la ciencia es lo que quizás nos impide de imaginar el mundo como mucho más diverso y más rico, y por eso desperdiciamos experiencias, porque nos valoramos, no valoramos ese conocimiento de esta gente, porque además es una ignorancia arrogante, es una ignorancia que no sabe qué es ignorancia. Este es el contrario de lo que debe ser la ciencia y el conocimiento, debe ser la docta ignorancia de Nicolau de Cusa, el gran filósofo alemán del siglo XIV. Nosotros sabemos que no sabemos los límites del conocimiento, una ignorancia esclarecida. El saber que sabe sus límites, porque el saber que no sabe sus límites es ignorante sobre sí mismo. Entonces, todo esto nos va a traer a una idea de que si nosotros empezamos por desnaturalizar y descolonizar todo este pasado, tenemos que intentar de construir una alternativa. Y ya es casi utópica en nuestro tiempo, porque son tan dominantes. Lo que les estoy diciendo, no sé si es novedad para algunos de ustedes, pero quizás no es dominante en los currículos, programas de estudios de vuestros cursos. No es. Ni los míos. Los estudié, ni de nuestros estudiantes. En ninguna parte. Entonces vamos a empezar para crear esa alternativa, quizás utópica, concreta, como voy a hacer. Tenemos que pensar por esta idea. Lo que acabé de decir, de alguna manera, decir una cosa, es que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Quizás esto es obvio, pero está realmente dicho. Segundo, que una de las dimensiones de injusticia social en nuestro mundo es la injusticia cognitiva. No hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Justicia entre conocimiento. Lo que vamos a llamar la ecología de saberes, de conocimiento. Y de estas dos ideas surgen otras dos que pueden ser importantes. Es que si es así, la transformación del mundo quizás no tiene que seguir el script, el canon de la transformación capitalista o socialista del mundo occidental. Puede tener otras formas de transformación. Pero para encontrarlas, y es la cuarta idea, yo tengo que tener un otro conocimiento. Y es ahí que entran las epistemologías del sur. O sea, yo parto de la idea que nosotros no necesitamos alternativas en el mundo. Hay muchísimas alternativas. Lo que necesitamos es un pensamiento alternativo de alternativas. Eso es que nos falta, porque es esa falta que nos paraliza. Entonces, si hacemos esto, nosotros vamos a intentar de ver cómo serían las epistemologías del sur, que van fundamentalmente partir de la idea, porque es casi una excavación que tenemos que hacer. La primera idea es que la realidad no puede ser reducida a lo que existe. Nosotros vivimos con presencias,
con ausencias y con emergencias. Y emergencias y ausencias son las posibilidades. Entonces, el primer procedimiento de las epistemologías del sur es lo que llaman la sociología de las ausencias. Es de imaginar la línea abismal que dividió el mundo occidental metropolitano del mundo colonial y defender que esa línea no terminó con el fin del colonialismo. Esa línea sigue presente hoy en día. Los procedimientos del colonialismo epistemológico siguen y político también, siguen presentes en muchos casos. Y por eso hay que mirar que lo que quedó del otro lado de la línea se quedó invisible. Las mujeres, los indígenas, los negros, fueron a su tiempo todos invisibles. Y sus experiencias y sus conocimientos no fueron alternativas, creíbles al conocimiento del otro lado de la línea, de la sociedad metropolitana. Y por eso, del otro lado no había conocimiento, había superstición, magia, opiniones subjetivas, hechicería. Entonces, las ausencias de nuestra sociedad, desde un punto de vista epistemológico, son producidas como ausentes. Están presentes, pero son producidas como ausentes. Y por eso la sociología de las ausencias visa ampliar el presente, porque nos trae no solamente lo que conocemos como el pensamiento dominante, pero todo lo que no es posible de identificar con ese conocimiento y que tenemos que buscar un otro conocimiento para identificar. Pero eso no basta. Es que las ausencias y presencias podían dar una idea de un mundo estático de presencias y ausencias. Y el mundo no es estático, es dinámico. Entonces, hay una otra sociología que es fundamental, que es la sociología de las emergencias. Son las tendencias históricas que son bloqueadas, que están para surgir, pero no surgieron. Son latentes, son tendencias. Es la dinámica de la esperanza, como decía Ernst Bloch. Y como lo definía, es el dominio del todavía no, el no nicht. Lo que no es, pero podría ser. Y la sociología de las emergencias visa ampliar simbólicamente esas emergencias, porque corresponden a condiciones concretas, tendencias en la historia. No es una utopía abstracta. La utopía vivió un destierro enorme desde el siglo XIX. Ese destierro del pensamiento utópico fue porque fue sustituida, la utopía fue sustituida por los derechos, por todas las teorías del derecho, los derechos humanos, etc. Porque la idea de derechos era una idea mucho más cercana al individualismo burgués. Y por eso el derecho tomó el lugar de la utopía. Y realmente en el siglo XX vamos a asistir a muchas distopías, o sea, la imaginación de lo peor, no de lo mejor. George Orwell es un ejemplo. Pero ahí siempre hubo una otra utopía, que es esa utopía concreta de la esperanza, que se articula con la rebeldía, con esa idea de que el presente tiene un ausente constitutivo en sí, que es dominar, que es oprimido, y que hay que rescatarlo de esa opresión. Y eso es que puede, esa idea de ausencia presente y de emergencia, lo que puede rescatar una rebeldía competente. Yo pienso que en nuestras universidades en general, no quiero hablar de ninguna en particular, obviamente, y con todo respeto por mi universidad y por esta, que también es mía de alguna manera. Pero nosotros tendemos muchas veces, durante algunos periodos, no siempre, a formar más conformistas incompetentes do que rebeldes competentes. Y eso se basa porque no cuestionamos las 5 monoculturas en que asientan las epistemologías del norte, y que la sociología de las ausencias y de las emergencias trae de nuevo la monocultura del conocimiento,
que visa sustituirla por el concepto de ecología de saberes, que es central en todo mi trabajo. La idea de que de ninguna manera debemos despreciar el conocimiento científico. Pero veos, no es lo único que existe. Hay otros conocimientos. Y hay cosas que el conocimiento científico nunca podrá entender. Y por eso hay que crear ese espacio ecológico de diálogos de saberes que muchas veces exigen traducción intercultural. Y eso es lo más difícil hoy en día, porque el dominio del conocimiento científico es de tal orden que realmente es muy difícil pensar que hay otros conocimientos. Cuando es claro para la gente, no solamente porque la gente vive con mucho conocimiento que no es científico, en su vida empírica diaria, sino porque es claro que si yo quiero ir a la luna necesito conocimiento científico, pero si quiero conocer la biodiversidad, la Amazonía, yo necesito conocimiento indígena. ¿Por qué las multinacionales están buscando? ¿Quién tiene conocimiento? Son quien está en la Amazonía. Entonces, para diferentes objetivos sociales, yo necesito diferentes conocimientos. Y por eso la epistemología está conectada con la ética, con la política. Porque yo tengo que decir para qué quiero el conocimiento. ¿Es importante respetar la biodiversidad o ir a la luna? Si no es importante respetar la biodiversidad, no cuido del conocimiento indígena. Pero si es importante, tengo que cuidar. Hay una pragmática que además es una tradición occidental. John Dewey, por ejemplo, el gran filósofo americano, es una influencia bastante importante en este dominio. Por tanto, esta monocultura se sustituye por una ecología de saber. La monocultura de la naturalización de las diferencias. Como es tan fácil en nuestro conocimiento científico, que después se traslada al sentido común, naturalizar diferencias. Hombre, mujer, indio, blanco, naturaleza, sociedad, naturaleza, sociedad. Todas las diferencias son iguales, desiguales. Nuestro paradigma no sabe crear diferencias iguales. Para las epistemologías del sur, todas las diferencias son válidas, las que permanecen después de eliminarnos las jerarquías que las condicionan. O sea, es muy importante la diferencia entre hombre y mujer, desde que la diferencia jerárquica no exista. Obviamente que los blancos y los indios y los negros no quieren ser iguales, tienen historias totalmente distintas. Pero quieren que las diferencias sean iguales, que no haya una jerarquía. ¿Cómo podemos retirar todas las diferencias son ilegítimas si resultan jerarquías? Esta es la ecología de las diferencias. La tercera es la monocultura de las escalas. Todo nuestro paradigma de pensamiento da un privilegio total a la escala global. El global es siempre superior al local. El universal es siempre superior al particular. ¿Qué es lo global? El global es una condición local que logra expandirse, globalizarse y al hacerlo transforma en local todas las alternativas. O sea, yo no conozco nada global desde su origen. Todo lo que consideramos global hoy nació en un local. Los McDonald's. Comida global, basura global por excelencia. ¿Dónde nació? Midwest americano, de familias pobres que no tenían plata para comer beefs, steaks o como se dice, ¿no? Carne buena. Había que mezclar de modo que pareciera carne. Al globalizarse el McDonald's, va obviamente vernacularizar la comida portuguesa, española, ecuatoriana. Nuestras comidas son vernáculas, se quedan locales en el momento que el Kentucky Fried Chicken o que el Pizza Hut se globaliza. Todo es así en la ciencia también. Pero por eso es que es local es siempre disminuir en relación global.
¿Y lo que es el universal? El universal es todo lo que es válido independiente de su contexto. Imagínense usted que durante muchos años la teoría crítica marxista, además, tuvo un concepto fundamental que viene de la escuela de Frankfurt, la mejor escuela de marxismo crítico, que habla del universalismo europeo. O sea, el universalismo es una creación europea. Fíjense que si ustedes por un momento se ponen del otro lado de la línea de las sociologías, de las ciencias, miran este concepto y ven la contradicción. Porque si es europeo no es universal, si es universal no es europeo. ¿Cómo fue posible que este concepto siguiera tanto tiempo, tan respetado y tantos libros sobre el universalismo europeo? O sea, la imposibilidad de que de otros orígenes, de otras partes del mundo puedan surgir cosas universales, básicamente lo que dice. Por eso, este es otra. La cuarta monocultura es del tiempo lineal. La historia tiene sentido, dirección, la flecha del tiempo, y adelante van los países desarrollados, y atrás van los otros. Y el destino de los subdesarrollados es juntarse. Ketchup. Ketchup no es de los matados, ketchup. Juntarse. Estamos demasiado de comida. Es juntarse a ellos. Estos países, y eso es muy verdad quizás hoy en día, tienen derecho a su pasado, pero no tienen derecho a su futuro. Se pueden ser muy distintos en su pasado, muchas historias. Pero el futuro es lo mismo. Y es nombrado y clasificado de la misma manera. No puedo huir a la tentación de dar un ejemplo de vuestras revistas de este tiempo. Uno de los gestores de Achay que dice que va a cambiar el chip de los ecuatorianos. Imagínense usted que todo el conocimiento milenario de esta sociedad es un chip como los semáforos, que se puede cambiar. O sea, derecho a un pasado diverso, no a un futuro diverso. Entonces, la última es la monocultura de la productividad. Por eso se dice que los campesinos no son productivos, etcétera, etcétera, porque su manejo de tierra es un manejo distinto y que hay que producir, y que hay que producir más. Es en la agricultura algo que nació en el siglo XIX con la invención de la petroquímica y de los adubos. La productividad de la naturaleza no era nunca definida por un ciclo productivo, porque la naturaleza, como nosotros, produce un año y el otro año tiene que descansar. Y por eso la rotación. Pero en el siglo XIX se inventan todos los pesticidas, herbicidas, adubos, etc., que van a cambiar todo eso. Entonces, la productividad de la tierra es un ciclo productivo. ¿Cuántas toneladas de soya en un ciclo productivo? Lo que va a pasar después no cuenta. Si las abejas mueren, si en 5 años los herbicidas, pesticidas tienen que ser de tercera generación porque las plagas ya son resistentes a ellos, eso no cuenta. El ciclo productivo es uno solo. Entonces, al contrario, las epistemologías del sur entran en la ecología de las productividades. Entonces, con estos dos procedimientos, nosotros vamos a ampliar mucho la realidad. Porque la realidad de hecho, de ese presente, de ese ausente, de ese emergente, pero es una realidad muy diversa, que además no tiene posiblemente una diversidad de que no tiene coherencia, que la palabra no es misma coherencia, que hay que buscar diálogos, como digo, las ecologías, de escalas, de conocimiento, de productividad. Pero eso tiene que hacerse de una manera sutil y difícil, a que llamo, que es el tercer concepto clave dentro de mi trabajo teórico, que es la traducción intercultural. Es fundamental traducir. El mundo transnacional es un mundo translacional, es un mundo de traducción, en que nosotros tenemos que
traducir conceptos y empezar a saber que la dignidad humana, las aspiraciones de emancipación y de liberación pueden ser formuladas de muchas maneras distintas y no de una sola. Yo puedo preferir socialismo, pero otros pueden llamarle socialismo y otros pueden llamar otra cosa. Pero hay que crear una traducción intercultural, que es muy difícil porque tiene que ser entre iguales, tiene que ser recíproca, no es una traducción, digamos, literal, de traducción lingüística, es otra cosa. Pero es esta posibilidad de que va a crear, a mi juicio, alternativa a la guerra en el futuro. Es que aprendamos esta diversidad de diferentes concepciones. Por ejemplo, entre dignidad y derechos humanos. Derechos humanos, por supuesto, son activistas de derechos humanos. Por supuesto, es un avance. A pesar que muchas veces, no sé si el dominio de los derechos humanos hoy en día es un producto de una victoria histórica o un producto de una derrota histórica. Ese es otro tema para otro charla. El problema es que los derechos humanos tienen en la base una cultura occidental. ¿Es posible derechos humanos interculturales? Yo contaba a unos amigos porque nosotros en 2012, 13, en Túnez, cuando fue al Foro Social Mundial, y después la Primavera Árabe, creíamos que el tema del Foro Social Mundial fuera los derechos humanos. Y los colegas del norte de África se opusieron totalmente. Para nosotros, derechos humanos es un imperialismo del norte. Y muchos no entendieron. Pero quien sabe un poquito de historia entiende muy bien. Es que cuando Napoleón invadió Egipto en 1797, llegó a Alejandría e hizo una proclamación que todos ustedes debían leer. En esa proclamación, Napoleón dice: ustedes deben ser gratos a nosotros que venimos aquí, porque nosotros venimos a traerles los derechos humanos. Al mismo tiempo que invadieron, traían los derechos humanos. Por eso, yo que soy un activista, tengo que comprender que hay gente que no le gusta eso. Y por eso tuvimos discusiones largas para dónde podría haber un concepto que pudiera captar la diversidad. Y si hice traducción intercultural, que la palabra que quedó fue dignidad. Porque es una palabra muy fuerte en la cosmovisión indígena y es una palabra muy fuerte en el Corán. Y entonces dignidad y los derechos humanos, por supuesto, también tienen dignidad. Si ustedes miran, podemos hacer ejercicios de interculturalidad entre chakra y agroecología, entre igualdad sexual y chachahuarme, entre diferentes concepciones de tierra. Tenemos en el continente 3 concepciones de tierra que no se encuentran. La tierra como territorio de los indígenas, la tierra de los campesinos sin tierra, que es la tierra de la reforma agraria, y la tierra de los afro latinoamericanos, que son las tierras de los quilombos, de los palenques, de los esclavos, que lograron libertarse de la esclavitud y crear sus propios territorios. No hay una gran articulación entre estas diferencias de tierra. En Brasil tenemos conflictos fuertes entre indígenas y campesinos, diferentes concepciones de tierra. Entonces, si nosotros queremos realmente buscar una alternativa, esa solamente puede ser a través de traducción intercultural, desarrollo, alternativa al desarrollo, es otro campo aquí muy fuerte de trabajo. Entonces, estas son las ideas centrales que en su base nos van a obligar a ir a los fundamentos mismos del conocimiento, sea científico o no científico, que son tensiones que existen y que son muy verdaderas hoy en nuestra vida personal, comunitaria, familiar, nacional, estatal. Una
es la disyuntiva y la tensión entre individuo y comunidad. Muchas culturas ponen la comunidad antes y el individuo después. Otras, la occidental, el individuo antes, la comunidad después. Naturaleza, sociedad. Unos las dividen, las separan. Curiosamente, la gran medida, la gran parte de la población del mundo tiene un concepto de naturaleza como la Pachamama. Ustedes van a África, o a los campesinos indianos, ven, son las mismas concepciones. Lo que es excepcional, lo que es particular, es la concepción universal de naturaleza como res extensa cartesiana. Y la otra tensión es entre inmanencia y trascendencia. La cuestión de la espiritualidad. Las epistemologías del norte no entienden espiritualidad. No entienden el cuerpo también. El conocimiento occidental no tiene cuerpo, no baila, no siente, no tiene efecto. Es una razón fría que debería ser sustituida por una razón caliente. Y este es el concepto que yo uso en mis trabajos. Entonces, eso es posible si realmente yo considero que la espiritualidad o la religión no tiene nada que ver con religión. Es la dimensión inmaterial de lo material. La dimensión trascendente de lo inmanente. Y eso no necesitamos. Cuando nosotros miramos un paisaje lindo, por ejemplo, miramos un nevado, por ejemplo, hay dimensiones que no son totalmente materiales. Si nosotros tenemos las gafas y los ojos para ver, porque nuestros ojos trenados por el paradigma de las epistemologías occidentales muchas veces hacen lo que yo llamo en uno de mis textos una epistemología de la ceguera. Y también los otros sentidos. Nosotros todos podemos oír, pero no escuchamos. Y sobre todo no sabemos escuchar profundamente. Otras culturas aprendieron a escuchar con mucho más fuerza. Entonces, para terminar, ¿cuáles serían los objetivos finales de buscar otras formas de conocimiento, de no desperdiciar conocimiento en el mundo, que ni todo es bueno, que ni todo es igual, porque tenemos que ver qué es bueno para qué y para quién, hay que ver todo eso. Serían tres dimensiones. Una es democratizar la democracia. Nosotros tendremos que democratizar el conocimiento, las mentes, las familias, las fábricas, las comunidades. El otro es descolonizar. Y el tercero es desmercantilizar. El conocimiento no es una mercancía, nosotros no somos una mercancía. Hay que desmercantilizar la vida. Y eso pienso yo que puede, digamos, en un principio esperanza, con una utopía que, como Sartre decía, todas las propuestas antes de realizadas son utópicas, ¿no? Lo que busco aquí son utopías concretas. De hecho, aquí he vivido estos días lo que llamo una utopía concreta para mí. El Yatsumi para mí es una utopía concreta. Corresponde a una tendencia histórica. Vean, no es utópica abstracta, además tiene un lugar. Pero corresponde a una tendencia concreta de la historia que es pasar a un mundo postpetrolero, post-extractivista y más amigo de la naturaleza. Entonces, el Yatsumi para mí es una sociología de las emergencias. Y es una utopía concreta porque corresponde a una tendencia. Es una emergencia dentro del presente. Y esto permite después tener posiciones que se basan en esta concepción más amplia. Yo pienso que esta
no es un camino fácil, pero como digo, es un camino que nos ayuda a representar el mundo como nuestro, para podermos, en sus diferentes partes, de su gran grandeza infinita, si quisiéramos decirlo así, y representarnos como nuestro, es la única posibilidad para no sermos dominados por los poderes del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Muchas gracias.